Turno para los sistemas de ecuaciones 3×3 y para ampliar las operaciones permitidas en el método de Gauss y lo que se conoce como notación matricial. Tras haber estudiado sistemas sencillos del tipo 2×2, 3×2 y 2×3, llega el momento de trabajar con sistemas de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que posiblemente serán lo más característico de bachillerato. Sistemas 3×3 con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Voy a aprovechar también este vídeo para hacer un resumen, un compendio de todas las operaciones permitidas dentro del método de Gauss y también para presentar la notación matricial en los sistemas, de tal forma que podamos trabajar matricialmente con los sistemas y eso nos permita ahorrar tiempo a la hora de realizar las operaciones durante el método de Gauss. En primer lugar, vamos a expresar esquemáticamente un sistema 3×3 con sus coeficientes y términos independientes. A la izquierda tendríamos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son, como tradicionalmente conocemos, x y z. Los coeficientes se representan con la letra A y dos subíndices. El primer subíndice indica la fila y el segundo subíndice indica la columna. Por ejemplo, A11 sería primera fila, primera columna, que es la primera incógnita x. A23 sería segunda fila, segunda ecuación, tercera columna, que es la incógnita z. El objetivo del método de Gauss en sistema 3×3 es hacer 0 en el primer coeficiente de la fila 2, en el primer coeficiente de la fila 3 y en el segundo coeficiente de la fila 3. Por eso he indicado que el sistema equivalente que vamos a obtener aparece en 0, que lo he remarcado en rojo en estas 3 posiciones, y el resto de coeficientes le he puesto una prima porque tras aplicar Gauss aparecerán coeficientes nuevos. Tras aplicar las distintas transformaciones al método de Gauss, los coeficientes pueden cambiar. El objetivo en sistemas del tipo 3×3, y luego vamos a generalizarlo a cualquier tipo de sistema, pero ahora mismo centrado en sistema 3×3, es hacer 0 en el primer coeficiente de la fila 2, en el primer coeficiente de la fila 3 y en el segundo coeficiente de la fila 3. ¿Por qué es práctico realizar 0 en esas posiciones? Porque si llegamos a esta matriz, a este sistema, que estaba ya adelantando lo que luego vamos a hablar como matriz, si llegamos a este sistema de ecuaciones expresado de esta manera, todo el mundo comprueba que de la tercera fila, de la tercera ecuación, podemos despejar directamente z. Y con el valor obtenido para z en la tercera ecuación, podemos llevarlo a la segunda y despejar el valor de y. Y con el valor de z de la fila tercera y el valor de y de la fila segunda, podemos llevarlo a la primera fila y obtener el valor de x. Es decir, el método de Gauss lo que me permite es resolver cada incógnita en cada una de las ecuaciones. Primero la z, luego la y luego la x. Pues, primera pregunta que nos vamos a plantear. ¿Cuáles son las operaciones permitidas en el método de Gauss? Ya hemos visto algunas. En vídeos anteriores ya hemos visto algunas operaciones permitidas, sumar filas entre sí, restarlas, multiplicar filas por un número. Lo que voy a hacer ahora es un compendio de todo lo que vamos a hacer por el método de Gauss. En primer lugar, podemos intercambiar las posiciones de las filas. Imaginad que quisiéramos cambiar el orden de la fila 1 y de la fila 3. Lo expresaríamos de esta manera. F mayúscula 1 es fila 1, F mayúscula 3 es fila 3, una doble flecha para indicar que cambiamos el orden de las ecuaciones. Tenemos que ver claramente que cuando me dan un sistema de ecuaciones, por ejemplo con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, el orden de las ecuaciones es totalmente arbitrario. Yo puedo poner como primera ecuación, como segunda, tercera, la que yo quiera. Pues bien, así se expresa un intercambio de filas. También puedo intercambiar las columnas. Cuando digo columnas, serían aquella parte del sistema que depende o bien de x, o bien de y, o bien de z. Imaginad que queréis cambiar el orden de las incógnitas para que primero aparezcan las incógnitas y luego las incógnitas x. Es decir, queríamos cambiar la columna 1 con la columna 2. La columna 1 lo que va con x, la columna 2 lo que va con y. Pues bien, lo expresaríamos de esta manera. C mayúscula de 1 intercambiado con C mayúscula de 2. ¿Qué más cosas podemos hacer por Gauss? Multiplicar una fila por un número distinto de 0. Es decir, f' de 2, la nueva fila 2, como aquí en el ejemplo, puede pasar a obtenerse como 3 veces la antigua fila 2. Es decir, una fila antigua se transforma en una fila nueva multiplicada por un número, evidentemente por un número distinto de 0, porque si yo cojo una fila, una ecuación, y la multiplico por 0, lo que hago es eliminar directamente esa ecuación, y eso no está permitido. Por toda la cara, eliminar una ecuación o multiplicarla por 0, eso no está permitido. Por lo tanto, podemos multiplicar por un número distinto de 0. Más cosas que podemos hacer, pues podemos sumar y restar filas entre sí, donde a su vez cada fila está multiplicado por un coeficiente. Fijaros en esta expresión, la nueva fila 3
es igual a 2 veces la antigua fila 3 menos 4 veces la antigua fila 1. Es decir, yo cojo la antigua fila 3, la multiplico por 2, cojo la antigua fila 1, la multiplico por 4, la resto y el resultado final lo almaceno como la nueva fila 3. También lo podría haber expresado como una nueva fila 1. Estoy poniendo ejemplos para que lo podamos entender, pero esta operación que estoy aplicando, la nueva fila podría ser tanto la fila 3 como la fila 1, que son las dos filas que aparecen durante la transformación. Cosa que también sabemos ya, si tengo dos filas idénticas, cuando aplique Gauss va a llegar un momento en el que al tener dos filas idénticas me va a salir una tautología del tipo 0 igual a 0. Estas cosas ya han salido en vídeos anteriores. Pues bien, vamos a generalizarlo. Si yo veo que tengo dos filas idénticas, puedo eliminar una de ellas. Imagina que tengo una fila 1 igual a una fila 2. Pues puedo eliminar una de ellas, por ejemplo, la fila 2. Repito, elimino una, no elimino las dos. Si yo detecto que dos filas son exactamente iguales, es decir, con el mismo coeficiente para X, el mismo coeficiente para Y, el mismo coeficiente para Z y el mismo término independiente, en ambas filas podemos eliminar una de ellas. También puedo eliminar una fila si detecto que hay dos filas proporcionales, es decir, si detecto que una fila es igual a la otra multiplicada por un número. Imagina que tenemos que la fila 1 es igual a 5 veces la fila 2. Es decir, yo tengo una fila y si la multiplico por 5 me da otra fila. Cuando eso ocurre, puedo eliminar una de esas dos filas. Esto va a ser la antesala, cuando llegamos al momento de vectores, para hablar del concepto de combinación lineal. Ahora mismo que nos vaya sonando ese término de combinación lineal, proporcionalidad, ¿vale? Veremos que está íntimamente relacionado con ecuaciones de este tipo, donde una fila multiplicada por un número nos da otra fila. Pues bien, eliminaríamos una de las dos filas. Y otra cosa que ya sabemos, cuando aparece una tautología, 0 igual a 0, pues eliminamos esa fila. En el momento que al operar por Gauss llegamos a una tautología 0 igual a 0, esa ecuación, esa fila no nos aporta nada nuevo y podríamos eliminarla. Estas son las operaciones permitidas en el método de Gauss, ¿vale? Operaciones permitidas en el método de Gauss. Para poder generalizar esas operaciones a cualquier tipo de sistema y llegar a notación matricial, tenemos que definir un concepto matemático muy importante en sistemas que se llama rango. ¿Qué es el rango en un sistema de ecuaciones tras aplicar el método de Gauss? Me detengo unos segundos en este recuadro color crema. Voy a definir el rango de un sistema de ecuaciones, ¿vale? De un sistema de ecuaciones. Más adelante, cuando lleguemos a segundo de bachillerato, hablaremos de rango de una matriz. No mezclemos ideas, aunque sea la misma palabra y esté íntimamente relacionado. Ahora mismo vamos a hablar de rango de un sistema de ecuaciones. Y ese rango lo vamos a poder calcular cuando hayamos terminado de aplicar el método de Gauss. Es decir, dado un sistema de ecuaciones, si no he aplicado Gauss, no puedo decir directamente, pues el rango es 3, es 2, es 1. No. Para poder definirlo de manera precisa y no llevarnos a error, tenemos que aplicar el método de Gauss. La definición que voy a dar ahora de rango es para sistemas de ecuaciones donde hemos terminado de aplicar por completo el método de Gauss. Pues bien, como ahora mismo aparece en pantalla, tras terminar Gauss, insisto en esta idea, hay que terminar el proceso de Gauss. Tras terminar Gauss, y ahora vamos a ver de manera general qué significa aplicar Gauss completamente a un sistema de ecuaciones, pues bien, tras terminar Gauss, no aparecer absurdos matemáticos. Ya sabemos los absurdos matemáticos, cuando aparece 0 igual a 1, 0 igual a 2, pues si no aparecen absurdos matemáticos. Y tras haber eliminado todas las filas proporcionales, hemos explicado en las propiedades anteriores que cuando tengo dos filas iguales puedo tachar una, o cuando tengo dos filas proporcionales puedo tachar una. Pues bien, cuando ya he aplicado esas propiedades y no aparecen absurdos matemáticos y he eliminado las filas proporcionales que tengo que eliminar según las propiedades anteriores, el rango de un sistema de ecuaciones es el número de ecuaciones o el número de filas con al menos un coeficiente no nulo. El número de ecuaciones con al menos un coeficiente no nulo. Recuerdo que los coeficientes son los numeritos reales que están multiplicando las incógnitas. Para poder comprender correctamente esta definición del concepto de rango, voy a presentar una serie de ejemplos donde son sistemas donde ya he aplicado el método de Gauss para que podamos distinguir claramente, uno por uno en cada uno de los ejemplos, cuánto vale el rango de los sistemas que voy a mostrar. Imaginad que tenemos este sistema de ecuaciones: x más y más z igual a 6, 2y menos z igual a 1, z igual a 3. Fijaros que en este sistema
ya he terminado de aplicar Gauss, es decir, directamente he puesto un sistema donde ya he aplicado Gauss, donde el primer coeficiente de la fila 2 vale 0, el primer coeficiente de la fila 3 vale 0 y el segundo coeficiente de la fila 3 vale 0. ¿Vale? Sale esta matriz en forma de escalón. Bueno, pero matriz, ya os he vuelto a hablar de la palabra matriz. Estoy adelantando términos. Este sistema en forma de escalón. Diremos que esto será un sistema escalonado y más adelante hablaremos que esto será una matriz escalonada. Pues bien, ¿qué ocurre? Que tengo una primera fila con al menos un coeficiente no nulo. Es decir, x está multiplicado por 1, y está multiplicado por 1, z está multiplicado por 1. Una segunda fila, segunda ecuación, donde también aparecen coeficientes no nulos, distintos de 0. Por ejemplo, aparece 2 multiplicado a la y o menos 1 multiplicado por z. Y una tercera fila, donde aparece también un coeficiente no nulo porque z está multiplicado por 1. Repito que los coeficientes son los números que multiplica la incógnita. Pues contamos 1, 2, 3 filas con al menos un coeficiente no nulo. El rango vale 3. 3 filas con al menos un coeficiente no nulo, el rango vale 3. ¿Y para qué me sirve el rango? Aquí viene la potencia de este método. Si el rango de un sistema de ecuaciones es igual al número de incógnitas, estaremos seguros en un sistema compatible determinado con solución única. Da igual el tamaño del sistema, da igual que tengamos un sistema 2x2, 2x3, 3x2, 3x3, 4x4 o 7 filas por 500 incógnitas, ¿vale? Si tras aplicar el método de Gauss llegamos que el rango, el numerito del rango, coincide con el número de incógnitas, y en este caso pasa, rango 3 y 3 incógnitas, x y z, el sistema tendrá solución única, será sistema compatible determinado. Cuando eso ocurra, pues aparecerá algo como lo que tenemos en pantalla. De una fila, por ejemplo la fila 3, pues sacaré el valor de z, de la fila 2 sacaré el valor de y de la fila 1 sacaré el valor de x. Podré resolver de manera escalonada cada una de las incógnitas. Repito una vez más esta idea. ¿Y por qué se ha cortado? Me caché en la mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha cortado? ¡Ay! ¿Dónde se ha cortado esto? ¡Ay! ¡Qué coraje! ¿Por qué se ha cortado? Repito esta idea. Si el rango coincide con el número de incógnitas, tendremos sistema compatible determinado. Solución única. De cada una de las filas podremos despejar cada una de las incógnitas. De la fila 3 saldrá z, de la fila 2 saldrá y de la fila 1 saldrá x. Y esto se cumple para cualquier tamaño del sistema. Da igual que tengamos sistemas 2x2, 3x2, 2x3, 3x3, 7x500. Da igual el número de ecuaciones y el número de incógnitas. Si tras aplicar Gauss, llegamos a un rango igual al número de incógnitas, siempre vamos a tener un sistema compatible determinado con solución única. La potencia del método de rango es que tras aplicar Gauss es muy fácil contar las filas que tenemos con coeficientes no nulos y nos va a permitir distinguir los tipos de solución, es decir, si tenemos solución única, si tenemos infinitas soluciones o si no tenemos solución dentro del sistema. Vamos a otro ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde aparece rango 2. Imaginad que tras aplicar el método de Gauss, ¿vale? Recuerdo la definición de rango que la tengo aquí arriba puesta todo el tiempo. Tras terminar Gauss, ¿vale? Y no aparecer absurdos matemáticos y haber eliminado filas proporcionales, tras haber hecho todo eso, el rango coincide con el número de ecuaciones con al menos un coeficiente no nulo. Ahora tenemos un sistema donde ya he aplicado Gauss. Fijaros que el primer coeficiente de la fila 2 vale 0 y la fila 3 todo vale 0. Pues bien. ¿Qué ocurre cuando la fila 3 todo vale 0? Pues que esta tercera fila yo no la contaría para el rango, porque no aparece ningún coeficiente no nulo. No aparece ningún coeficiente no nulo. Por lo tanto, el rango de este sistema sería 1 y 2. Dos ecuaciones, tras aplicar Gauss, con al menos un coeficiente no nulo. El rango vale 2. ¿Vale? El rango vale 2 porque en la tercera fila aparece una tautología. El rango vale 2 porque en la tercera fila aparece una tautología. Si el rango es inferior al número de incógnitas, siempre tendremos sistema compatible indeterminado. Los sistemas compatibles indeterminados ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya estamos sacando un método general que valga para cualquier tipo de sistema. Y ese método general necesita el concepto de rango. Si el rango, en este caso 2, es inferior al número de incógnitas, en este caso 3, tendremos sistema compatible indeterminado y eso genera infinitas soluciones. El número de incógnitas menos el rango nos da el número de parámetros libres.
Repito, estos son conceptos que ya hemos estudiado en ejemplos anteriores, pero lo hemos hecho un estudio en plan particular. Es decir, hemos estudiado por un lado el sistema 2x2, por otro lado el sistema 2x3, por otro lado el sistema 3x2, pero parece que estamos estudiando ejemplos distintos sin ningún tipo de correlación. Pues no, hay un método único, que es el método de Gauss, para poder razonar los tipos de solución. Pues número de incógnitas, 3 menos rango, 2, nos da un parámetro libre. 3 menos 2 igual a un parámetro libre. Y ya como hemos hecho en vídeos anteriores, cogeríamos alguna de las incógnitas y le daríamos el parámetro libre. Ahora mismo no me estoy centrando en resolver los sistemas, sino en distinguir claramente los tipos de solución en función del concepto de rango. Otro ejemplo para rango 2 lo tenéis ahora mismo en pantalla. Imaginad que tras aplicar el método de Gauss, y que estoy siendo muy pesado, pero que aquí está la clave, que después llega el alumno, ve un sistema de ecuaciones y sin aplicar Gauss directamente dice, pues rango 3, y le fastidia y el ejercicio mal. Es un ejercicio de 0. Pues bien, si tras aplicar Gauss llegamos a esta configuración, fijaros que encontramos dos ecuaciones iguales. La fila 2 y la fila 3 son iguales. Fijaros la definición de rango. No tienen que aparecer absurdos matemáticos y tengo que haber eliminado filas. Tengo que haber eliminado las filas proporcionales. Pues bien, la fila 2 y la fila 3 son iguales, es decir, van a ser proporcionales porque una es igual a la otra, pues la eliminaríamos. Eliminaríamos, por ejemplo, la fila 3. Si eliminamos la fila 3, solamente nos quedarían dos ecuaciones con al menos un coeficiente no nulo, por lo tanto rango 2. Nuevamente, el rango es inferior al número de incógnitas. Sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. 3 menos 2 nos daría 1, un parámetro libre. Habría una incógnita que podría tomar cualquier valor real y podríamos despejar el resto de incógnitas en función de ese parámetro libre. Otro ejemplo más de sistemas 3x3 con rango 2. Fijaros lo que aparecerá en pantalla. Nuestra primera ecuación, x más y más z igual a 6, y ahora la segunda ecuación, z igual a 4, la tercera ecuación, 2z igual a 8. En este sistema ya he aplicado el método de Gauss. Ojo, que la fila 3 es 2 veces la fila 2. La fila 3 es 2 veces la fila 2. Por lo tanto, son filas proporcionales. Y para poder decidir cuál es el rango del sistema, tengo que eliminar la proporcionalidad. Pues bien, si elimino la fila 3, nuevamente me quedo únicamente con dos ecuaciones con al menos un coeficiente no nulo. Si elimino la fila 3, me quedo con dos ecuaciones y el rango sería 2. Una vez más, el rango sería inferior al número de incógnitas, sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. 3 menos 2, número de incógnitas 3 menos rango 2, me generaría un parámetro libre. Otro ejemplo con rango 2 en sistemas 3x3. 3 menos 2, un parámetro libre. Ahora, ¿qué tiene que aparecer tras aplicar el método de Gauss para obtener un rango 1? Pues fijaros, una primera ecuación y después nos salen dos tautologías, 0 igual a 0 y 0 igual a 0. Si elimino las tautologías, me doy cuenta que solamente me va a quedar una única ecuación con al menos un coeficiente no nulo. Una única ecuación con al menos un coeficiente no nulo. Tenemos rango 1. Rango 1, 3 incógnitas, pues como tengo menor rango que número de incógnitas, sistema compatible indeterminado con infinitas soluciones. Pero ojo, que ahora 3 menos 1 me genera 2, por lo tanto tendré dos parámetros libres. De la ecuación x más y más z igual a 6, dos incógnitas, las que yo quiera, serán parámetros libres, tomarán valores reales libres y la tercera incógnita se podrá expresar en función de esos parámetros libres. Para terminar, vamos a resumir todo lo explicado hasta la fecha en estos vídeos de sistemas de ecuaciones, aglutinar todos los casos posibles con lo que se conoce la notación matricial del sistema. Porque tras haber estudiado sistemas de 2x2 hasta 3x3 con todas las combinaciones intermedias, podemos preguntar, bien, ¿tengo que memorizar dónde tengo que hacer ceros en los determinados coeficientes por el método de Gauss? No hay ninguna forma de unificar, de saber de manera clara dónde tengo que hacer cero en los coeficientes del método de Gauss. Pues sí que existe ese método y lo que vamos a explicar ahora para terminar este vídeo. En primer lugar, vamos a pasar lo que se conoce notación matricial. La notación matricial, el objetivo que tiene es escribir lo menos posible y poder tardar poco a la hora de resolver el sistema.
En primer lugar, las incógnitas van a desaparecer. Las X van a desaparecer, las Y van a desaparecer, las Z van a desaparecer y vamos a poner los coeficientes por columnas. Por ejemplo, el coeficiente A11, A21 y A31, que son los coeficientes que van con la X, se pondría en forma de una matriz, que no es más que un conjunto de filas y columnas ordenadas, ¿vale? Pues van a aparecer aquí la primera columna. Cuando yo vea los coeficientes de la primera columna, debo entender que esos coeficientes están multiplicando directamente a la primera incógnita, en este caso la primera incógnita sería XXX. Los coeficientes de la segunda columna, que serían A12, A22, A32, van a aparecer dentro de la matriz, dentro de la segunda columna. Siempre que yo vea esta forma matricial, la segunda columna van a ser los coeficientes que en el sistema de ecuaciones están multiplicando la incógnita Y. Los coeficientes que multiplican a la incógnita Z, como es la tercera incógnita, será la tercera columna. Por eso A13, A23 y A33 aparecen en la tercera columna de esta matriz. A la matriz formada por los coeficientes, únicamente por los coeficientes, recuerdo que los coeficientes son los números que multiplican la incógnita, a la matriz formada por los coeficientes se le llama matriz del sistema. A la matriz formada únicamente por los coeficientes se le llama matriz del sistema. Pues bien, estos 9 coeficientes, para este sistema 3×3, formarían la matriz del sistema. Si hubiese tenido un sistema 2×3, pues tendría 2 filas y 3 columnas. Si tuviese un sistema 3×2, 3 filas y 2 columnas. Si tuviese un sistema 4×4, 4 filas y 4 columnas. Eso es la matriz del sistema. Y los términos independientes se escriben de la siguiente manera. Se indica una raya vertical, que va a sustituir al signo igual, se indica una raya vertical, para que visualmente podamos cambiar ese signo igual por los términos independientes. Pues bien, esos términos independientes se van a colocar a la derecha. Y toda la matriz, incluidos los términos independientes, se llama la matriz ampliada. Repito, la matriz formada por los coeficientes se llama matriz del sistema. Toda la matriz, incluidos los términos independientes, se llama la matriz ampliada. ¿Vale? He marcado en rojo estos coeficientes. ¿Qué tienen en común estos coeficientes? Pues que el número de la fila y el número de la columna coincide. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Los dos, sus índices coinciden. Cuando eso ocurre, diremos que esos coeficientes forman parte de la diagonal principal. La diagonal principal son aquellos coeficientes donde el número de fila y el número de columna coincide. Por eso pongo que I es igual a J. Pues bien, aquí viene la idea fantástica del método de Gauss que nos aglutina todos los posibles casos. Los coeficientes que yo tengo que hacer 0 por el método de Gauss, independientemente del tamaño del sistema, son los que están situados por debajo de la diagonal principal. Los coeficientes donde tengo que hacer 0 son los que están situados por debajo de la diagonal principal. En el ejemplo que ahora nos compete sería el A21, A31, A32. Y si lo pensáis un poco y aplicáis esta definición a todos los vídeos anteriores, veréis que siempre hemos estado haciendo 0 los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Repito, esta idea clave. En el método de Gauss vamos a identificar la diagonal principal, que son los coeficientes que comparten número de filas y número de columnas, y vamos a hacer 0 por debajo de la diagonal principal. Ojo que si la matriz del sistema es cuadrada, es decir, si la matriz del sistema, que repito, la que está formada por los coeficientes, tiene el mismo número de filas que de columnas, como ahora que tenemos 3×3, el método de Gauss se puede aplicar tanto por debajo de la diagonal principal como por arriba. El método de Gauss en sistemas con el mismo número de ecuaciones que de incógnitas se puede aplicar tanto por debajo de la diagonal principal como por encima. Pero eso solamente si el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Yo recomiendo que siempre la hagamos por debajo, que es lo más cómodo y es lo que sirve para siempre, independientemente del tamaño de nuestro sistema de trabajo. Pues creo que ya está toda la teoría necesaria, tampoco es tanta, para resolver cualquier tipo de sistema de ecuaciones por el método de Gauss, y en vídeos posteriores vamos a aplicarlo a sistemas 3×3 para ir cogiendo destreza en estas operaciones. Pues un saludo para todos.